Vamos a ver la derivada de las funciones exponenciales. La primera que vamos a ver es la derivada de Euler elevado a un exponente. Entonces vemos que la derivada de esa función es igual a la misma Euler por la derivada del exponente que tenga la función. Y empezamos con el ejemplo más sencillo. Si a mí me dan la función y igual a Euler a la x, la derivada sería, según la regla dice que es la misma función por la derivada interna, pero la derivada de x, es decir, la derivada de ese exponente es 1, entonces sobra colocar acá el 1. Siempre que ustedes tengan la función Euler a la x, su derivada es Euler a la x. Ahora, si el ejercicio me lo dan de esta forma, me dicen Euler elevado a la 3x a la 4. Ahí observamos primero que es una exponencial y que tiene la forma de Euler. Entonces la derivada sencillo sería aplicar la formulita que está acá. Es decir, diríamos que y' es igual al mismo Euler por la derivada del exponente. Es decir, 4 por 3, aquí ya lo resolvemos por potencia. 12x a la 3. Lo podemos reescribir de tal forma que me quede primero esta expresión. Entonces decimos que y' es igual a 12x a la 3 Euler a la 3x a la 4. Y ahí tengo mi derivada aplicando Euler y regla de la cadena. Ok, veamos un ejemplo un poquito con mayor dificultad. Si a mí me dan Euler elevado a la 4x a la 3 más 5x a la 2. Es bastante obvio que aquí Euler está elevado a un polinomio, ¿cierto? Vamos a colocar aquí paréntesis. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la derivada es la función Euler, es decir, esta regla que está acá. Entonces comenzaríamos con y' es igual. Dice que se coloca el Euler igual como aparece en el ejercicio. 4x a la 3 más 5x a la 2. Por la derivada de ese exponente o la función que está como exponente. En este caso sería 4 por 3, 12x a la 2 más 5 por 2, 10. Vuelvo y les digo lo mismo que dije en este ejemplo. Si quieren, lo podemos reescribir de tal forma que me quede primero esta expresión, 12x a la 2 más 10, por el Euler elevado a la 4x a la 3 más 5x a la 2. Y ahí tengo esa derivada aplicando Euler. ¿Qué quiero hacerme entender acá? Que el grado de complejidad de un ejercicio de estos depende de cuál es el exponente de ese Euler. Vamos a hacer uno con un poquito más de dificultad. Voy a borrar acá. Si a mí me dan un ejercicio de esta forma, me dicen derivar y igual a Euler a la raíz cuadrada de 3x a la 2 más 6x. Básicamente yo los invito a que hagan el siguiente ejercicio, es decir, que hagan el siguiente análisis. Derivar el Euler no es mi problema porque es una fórmula que está acá, ¿cierto? ¿Cuál es el problema entre comillas? Pues ese exponente que está ahí o esa función que está como exponente. ¿Qué deben analizar ustedes? Que esa función, a diferencia de los ejemplos que hemos venido haciendo, esta función la voy a denotar como u, la voy a hacer aquí aparte. Esta función la voy a derivar como hemos aprendido a derivar anteriormente. Es decir, es claro que esto es una función que se debe derivar aplicando regla de la cadena. O sea que lo primero que vamos a hacer es reescribir esto como un exponente fraccionario. O sea que me queda 3x a la 2 más 6x a la 1 medio. Ya eso lo sabemos hacer nosotros. Entonces haríamos u' es igual. En videos anteriores se les enseñó que esto es una regla de la potencia, simplemente aplicando regla de la cadena. Entonces bajo un medio, dejo la expresión exactamente igual, al exponente le resto 1. También el truquito que se les enseñó es que se dice que 1 menos 2 me da menos 1 sobre el mismo denominador por la derivada interna, es decir, ¿cuál es la derivada de esto? Eso me da 6x más 6. Tenemos que reescribir esa expresión por dos cosas. Primero, me quedó el exponente negativo, debo reescribirlo y lo voy a reescribir de una vez en forma radical, es decir, que u'
me va a quedar igual a ¿qué? Esto que es menos un medio, al bajarlo me quedaría un medio positivo. Lo reescribo y me va a quedar raíz cuadrada de 3x a la 2 más 6x. Que es esta reescritura. Ahora, este 1/2 va a multiplicar este 6x. Entonces me daría 1/2 por 6, me da 3x. Y 1/2 también lo voy a multiplicar por 6, me da más 3. Ya tengo la derivada de ese exponente que entre comillas me hacía un poquito más complejo el ejercicio, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, vamos a irnos a la fórmula de Euler. Dice que la derivada de Euler es colocar el mismo Euler multiplicado por la derivada de su exponente. ¿Cuál es la derivada del exponente? Ya lo tenemos acá. Entonces sería, como es un factor entre un fraccionario o una expresión fraccionaria con una entera, el numerador queda arriba y el denominador simplemente lo pasamos para toda la expresión. Aclaro una cosa que de pronto puede darle ligereza a algún estudiante y decir, ¿será que ahora podemos simplificar esto con esto? No, esto es un exponente de aquí de Euler y esto es un denominador, una expresión aparte. Listo. Ahí tenemos ejemplos y los ejemplos pueden ir cambiando dependiendo del exponente que tenga el Euler. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a ver cómo se trabajarían ejercicios de este tipo de exponenciales. Borro acá. Dice que la fórmula para derivar una función y igual a la x o a la u, simplemente es y' es igual dejar la misma función, multiplicarla por el logaritmo natural de la base por la derivada del exponente. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Comencemos con un ejemplo sencillito. Si a mí me dicen y igual a 4x a la 2, voy a tratar de hacerme entender. Primero miremos la forma. Es claro que los de Euler, pues obviamente deben tener la función Euler, o sea que no se parecen nada a esto. Y esta es una función donde la base siempre va a ser un número y el exponente una función. Ahí está claro, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar esto y lo vamos a hacer paso a paso sencillito. Miren. Y' es igual. ¿Qué me dice la fórmula? Coloque la misma función. Bueno, 4x a la 2 por logaritmo natural ¿de qué? De la base. ¿Cuál es la base para mí? 4. Por u', es decir, ¿cuál es la derivada de ese exponente o de esa función que está como exponente? En este caso sería 2x. Ya, ahí está la derivada. ¿Qué podemos hacer? Lo mismo que hicimos en los anteriores. Reescriban de tal forma que no vaya a haber una confusión de pronto multiplicando acá. Entonces, y' es igual a 2x, 4x a la 2 por el logaritmo natural de 4. Y ahí tengo la derivada. Creo que es obvio que se nota que este tipo de ejercicios son parecidos a esto. Es decir, que la complejidad del ejercicio me lo da ese exponente. Entonces hagamos uno con un poquito más de complejidad. Si me dicen 2/3 de x a la 4x a la 3 más 2x. Algo de esa forma. Entonces, primero me ubico en que es una exponencial de esta forma. ¿Por qué? Porque la base es un número, ¿cierto? Ahora, la derivada, si aplicamos aquí, y' es igual. Dice, coloca la misma función, entonces colocamos 2/3 de la misma función por logaritmo natural de la base, logaritmo natural de 2/3 por u', es decir, la derivada de esto, que es 12x a la 2 más 2. Reescribimos si queremos y me quedaría que y' es igual a 12x a la 2 más 2 por 2/3, 4x a la 3 más 2x
por logaritmo natural de 2/3. Y ahí tenemos un ejemplo donde utilizamos la función exponencial. Veamos qué se puede o qué puede ocurrir con algunos ejemplos donde combinemos estas dos exponenciales. Miremos a ver. Voy a borrar acá. ¿Qué pasaría si me dicen y igual a Euler? Sí, vamos a colocar así. Euler a la 3x a la 2. Vamos a ver qué podemos hacer de esa forma ahí. Entonces sería, la función que está predominando acá es Euler. Entonces, la derivada de Euler es colocar el mismo Euler con la misma función, por, dice, la derivada del exponente. ¿Cuál es el exponente? Esto. ¿Pero esto qué es? Una exponencial de esta forma. ¿Cómo es la derivada de esto? Entonces dice, coloque el mismo exponente, o sea, la misma función, por logaritmo natural de la base, 3, por la derivada del exponente este, que es 2x. Simplemente es empezar desde la función grande hasta ir discriminando todo el exponente. Reescribamos lo que podemos reescribir acá. Y' es igual 2x Euler a la 3x a la 2, 3x a la 2, logaritmo natural de 3. Más adelante, en otro video, haremos ejercicios donde se combinen funciones de ese estilo. Lo importante es tener en cuenta la fórmula y saber que lo que me interesa a mí es saber derivar el exponente.